Cuando tenemos un sólido, podemos aplicarle una fuerza a cualquiera de sus puntos, incluso sobre un área muy pequeña, provocándole una deformación de acuerdo con la magnitud de la fuerza. En el caso de los fluidos, debido a sus propiedades, específicamente a la de fluir, es imposible aplicarles una fuerza sobre un punto. Por ello, para el tratamiento de los fluidos tiene gran importancia el concepto de presión, ya que las fuerzas sobre ellos se aplican con ayuda de una superficie de área determinada. Ya sabemos que la presión se define como la fuerza por unidad de área, teniendo en cuenta que la fuerza es perpendicular a la superficie. Por ello, los fluidos ejercen las fuerzas que son siempre perpendiculares a las superficies con las que están en contacto. Ello puede demostrarse si en las paredes de un recipiente que contiene un líquido se abren agujeros. Se observará que los chorros de líquido, al salir del recipiente, lo hacen en dirección perpendicular a la de las paredes. La figura 1.2, la dirección de un líquido al salir es perpendicular a la de las paredes del recipiente. Por lo anterior, podemos concluir que la presión dentro de un líquido es directamente proporcional a su densidad y a la profundidad. Muy importante es observar que la presión en el interior del fluido solo depende de la profundidad y de la densidad del fluido, y no de la forma del recipiente. Por ello, si estamos en una alberca a 1 metro bajo la superficie del agua o en un lago a la misma profundidad, la precisión será la misma en ambos casos. Toda esta deducción se ha hecho en la suposición de que la densidad del fluido P es constante y no cambia con la precisión. Esta suposición es válida para la mayoría de los líquidos. La fuerza que actúa sobre esta columna de fluido están representadas en la figura 1.5b y son las siguientes. F1 es la fuerza que actúa sobre la parte superior del prisma rectangular. Es el peso de la columna del mismo, y F2 es la fuerza que actúa sobre la parte inferior del prisma rectangular, como la proporción del fluido. El prisma rectangular se encuentra en reposo. La suma de las fuerzas antes mencionadas es igual a 0. Entonces si P1 es la presentación en la superficie superior 1, P2 la presión sobre la superficie inferior 2, y A el área del prisma rectangular que tenemos que... Cuando colocamos un sólido sobre una mesa, este ejerce fuerza sobre ella, pero no sentimos fuerza si colocamos las manos en las paredes laterales del sólido. En el caso de los fluidos, la situación es diferente, ya que en ellos ejerce fuerzas sobre cualquier superficie con la que están en contacto, independientemente de su dirección. Desde el punto de vista de la presión, esto resume con la frase: los fluidos ejercen presión en todas direcciones. Por lo anterior, podemos concluir que en cualquier cuerpo que esté sumergido en un fluido soporta una presión ejercida sobre él. Por parte del fluido, este hecho ha sido experimentado por todos al nadar por abajo de la superficie del agua, sobre todo por la sensación de los oídos, que se debe a la presión del agua sobre los tiempos.